minutos pasaron de las 8 de la mañana. Lo sumamos a Juan Montesanto en los controles, que se suma ahí al equipo. Y a esta hora de la mañana vamos a recibir también a Pedro Usetti, titular de Deuco. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy Bien, bien. Con bien, bien. una nueva información, un nuevo tema que otra vez no lo vemos en las agendas de los grandes medios, ¿no? Y tiene que ver con los servicios de internet, de telefonía, de telecomunicaciones y varias pestañas que vas a ir tocando, Pedro, en el día de hoy. Efectivamente. Bueno, en principio, bueno, hagamos un poco de historia para poner en un contexto lo que ha pasado hace unos pocos días, tomado una decisión por parte del gobierno nacional. En 2014 se trató en el Congreso de la Nación una ley que tenía que ver con los servicios de comunicación audiovisual. Hubo una audiencia pública que duró aproximadamente un mes, donde participaron organizaciones sociales, empresariales, medios, asociaciones de consumidores, todo lo que estaba vinculado a la radio, la televisión, las comunicaciones, internet, telefonía celular. Bueno, fue todo un debate en el que participaron muchos, entre ellos participamos nosotros como Deuco, exponiendo nuestra opinión sobre lo que iba a ser la ley de medios digitales. Bueno, se aprobó en 2014. ¿Y qué decía? Digo, entre otras cosas, esta ley. Se declaraba de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información, las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados. Y en el segundo artículo, lo que decía es que la ley tiene como finalidad garantizar el derecho humano a las comunicaciones y las telecomunicaciones. O sea, fijémonos de dónde partimos. De aquel momento en 2014, donde el Congreso Nacional, por amplia mayoría, aprobaba una ley que declaraba derecho humano a Internet, televisión por cable, telefonía móvil, telefonía fija, etc. En segundo lugar, en la misma ley creaba lo que se llamó el Servicio Universal, que era la creación de un fondo fiduciario constituido con el aporte del 1% de la recaudación de las empresas dedicadas a telefonía móvil, telefonía fija, internet, televisión por cable. Ese 1% iba a un fondo fiduciario que tenía como finalidad desarrollar estas tecnologías en los lugares más alejados de nuestro país, donde no llega internet, donde no llega la televisión por cable, etc. ¿Qué pasó la semana pasada? Y ahí tenemos la placa número 3, desregulación del Estado. Esta es la primera, vamos a la tercera. Aquí está. El gobierno disolvió el Fondo de Servicio Universal, pero hay un condicionamiento de esto, pero no elimina el impuesto que lo conforma y por el cual recaudó y tiene en este momento ese fondo 110.000 millones de pesos. ¿Sí? O sea, eliminamos el fondo, pero el impuesto lo seguimos recaudando y va a rentas generales. Esto sería algo así como un degenerado fiscal el que hace esto, ¿no? Ah, Porque, Sí, digo, el, sí. degen- el degenerado fiscal, en este caso, no son los usuarios, sino es otro que es el que genera esta situación de eliminar, entre otros tantos fondos fiduciarios, este que tenía una relevancia que ahora lo vamos a ver en la placa número 4, donde hace la semana pasada el nuevo interventor de ENACOM, Martín Bravo, mediante la resolución 956, eliminó más de 10 planes que llevaban conectividad a sectores vulnerables y que se financiaban con este fondo
fiduciario del servicio universal. Fijémonos, el ENACOM finalizó formalmente los siguientes planes: unidad poblacional, cooperativas y pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que pequeñas cooperativas y unidades poblacionales alejadas en el interior del país, que no tenían internet, que no tenían conectividad, con los fondos del fondo fiduciario podían tener internet. El segundo programa conectividad, tasa preferencial para redes de acceso a internet. Tercer plan, acceso a TIC. Todo esto estaba dictaminado por resoluciones del ENACOM. Acceso a las telecomunicaciones en zonas adversas y desatendidas. Seguimos, acceso a conectividad en parques industriales. Viviendas digitales. Además, se dio por terminado un conjunto de programas completos: tasa preferencial para redes de acceso a Internet, conectividad del sistema ferroviario, conectividad a instituciones públicas, escuelas alejadas en el interior del país que tenían conectividad, y conectividad en polos tecnológicos cooperativos. Bueno, todo esto ha sido disuelto por el Estado Nacional a través de la intervención del ENACOM. Seguimos con la placa número 6. Acá vamos a hacer Sí, un punto para sí. tomar, nota de algo. Si el Estado interviene en este tipo de cuestiones es porque el mercado no le interesa llegar a una escuela alejada, no le interesa ir a un Las parque pymes, industrial que ¿no? en una de Que esas se no va a tener desarrollan. tantos clientes. Y digo, en términos de productividad, el parque industrial está fenómeno, pero para la empresa que tiene que proveer ese servicio, a veces no le resulta económicamente rentable. Entonces, cuando el Estado interviene, se mete en estas cuestiones, llevar el servicio a donde el mercado no lo va a llevar. O sea, no es que le va a competir al Estado, le compite al mercado. El mercado se retira porque no le importa. Y que el usuario no puede elegir, no tiene otra opción, si no es la del Estado, ¿no? Lo que Claro. le brinda el De Estado. acuerdo a lo que ustedes están diciendo, de hecho, las 5 grandes empresas de telecomunicaciones, que todos sabemos, Claro, Telecentro, Movistar, Telecom, están concentrados en áreas densamente pobladas donde las telecomunicaciones son un gran negocio, ¿no es cierto? En Sí, los lugares y donde, me animo a decir que hasta carterizadas, ¿no? Porque no bueno, es que uno dice, bueno, me paso a esta porque tengo un valor muy diferente. Más o menos están pautados los precios entre las empresas para no competir deslealmente entre ellas. Alguna te ofrece un beneficio más o menos, pero no es que hay una competencia totalmente liberada del mercado tampoco. bueno, a propósito de lo que decís, Leandro, la semana pasada hubo algo así como una especie de congreso de telecomunicaciones donde intervinieron estas 5 o 6 grandes empresas. Y allí, en el medio de la conversación, de la discusión, surgió el enfrentamiento y la denuncia que hace Telecentro de la concentración del grupo Telecom, o sea, el grupo Clarín, con la compra de Movistar. En ese momento, en ese congreso, donde estaba el interventor de ENACOM, Martín Bravo, el delegado, el representante de Telecentro, planteó que si el gobierno le otorga Movistar a Telecom, se va a producir una altísima concentración, prácticamente sería un monopolio, por lo menos en estas áreas que estamos señalando, que son las densamente pobladas. Porque, y volviendo a lo que vos señalabas, a lo que ustedes señalaban, en aquellos pequeños pueblos o donde no hay una densidad de población que hace atractivo el negocio, lo que funcionan son las cooperativas. Mm. Son precisamente las cooperativas y las entidades locales que hacen que haya internet y que haya televisión por cable, las que recibían el fomento, el apoyo de este servicio universal.
Y Digo, le agrego algo más de temas que venimos hablando hace rato. Cada vez que hablamos de qué es lo que más aumenta cuando analizamos la inflación, ¿sí? Vemos que las empresas que brindan tecnología, telefonía, es lo que viene aumentando muy por encima de la inflación. Entonces ahí tenés el otro lado, ¿no? Que encima son las que más beneficios están obteniendo en este modelo, ¿no? Y Está ahora claro que ya que no son un servicio son, esencial, claro, son pueden ganadoras de seguir punta a haciendo lo punta, que quieran. tal cual. bueno, y a propósito de lo que vos señalás, justamente en la primera placa teníamos ahí el decreto 690 del año 2020, donde regulaba el precio de estas telecomunicaciones. ¿Qué pasó con ese decreto? A través de un recurso de amparo que presentó una de las empresas en un juzgado federal de Córdoba, ese decreto quedó suspendido y ahora las nuevas autoridades del ENACOM eliminaron totalmente la posibilidad de que haya una regulación de las tarifas. O sea, hoy estas empresas que, como bien decíamos recién, en áreas densamente pobladas son oligopólicas, por lo menos, y no podemos decir que no son monopólicas porque esas 5 pelean por estos mercados, la desregulación es total y es absoluta. O sea, los usuarios tenemos hoy, estamos sometidos a la determinación que tomen estas empresas. Y por último, O para sea, cerrar, digo, pasamos de que sea un derecho humano a que sea un servicio de difícil Privilegiado. acceso solamente si estás en alguna Cerca de alguna zona, ciudad, ¿no? claro, Hola. de mucha justamente ahí está concentración poblacional. apareciendo en la pantalla el artículo 3, donde habla de la necesidad de regular las tarifas de estos productos que son tan importantes. Hoy no hay ninguna familia, no hay ninguna persona que no tenga un celular. Mm. Inclusive los jóvenes y los niños, por razones de seguridad, que los padres quieren que los chicos estén conectados donde vayan a estudiar, donde vayan a pasear, etcétera. Hoy todos tenemos un celular. El servicio de las telecomunicaciones hoy está más universalizado que el gas natural. El gas natural, hay un 38% de la población que no tiene gas natural. Sin embargo, prácticamente el 95% de los habitantes de Argentina tenemos un teléfono celular, tenemos una pantalla donde accedemos a televisión por cable o internet. Entonces, la necesidad de declarar los servicios derecho humano y de que esté regulado, obviamente es esencial. Y por último, ¿cuál fue el resultado del servicio universal que está en la placa número 6? A ver si podemos verla. Había un programa que se llamaba Mi Pueblo Conectado, que se financia con ese fondo fiduciario, donde el Estado llevó el acceso a Internet a 370 localidades de 23 provincias. Ujú. Esta era la finalidad de este fondo fiduciario que fue disuelto por el gobierno nacional, pero que se quedó con los fondos. O sea, las empresas siguen aportando el 1% de la recaudación, como decíamos recién, pero ya no se aplica ¿Y a dónde al va eso? objetivo que tenía el fondo fiduciario del servicio universal. Y como ustedes decían al principio, esta información obviamente no está en los grandes medios, porque los grandes Son medios dueños. están vinculados a estas empresas que son oligopólicas y que están peleándose entre ellas por quién maneja más el mercado, por el 5G, por toda la nueva tecnología que viene y que se quieren apoderar, cada uno reemplazando al otro. En definitiva, somos rehenes de este oligopolio y tenemos un Estado que juega a favor de ese oligopolio y en contra de los intereses de los usuarios. Digo, para que los argentinos que tenemos ahora la oportunidad de votar,
tengamos en cuenta estos cambios que hacen a la vida cotidiana, a nuestra vida cotidiana. Sí, Porque y cuando... Pedro, con Sí, respecto a lo que decís, porque muchas veces dicen, bueno, ¿y de dónde salen los fondos? Bueno, los fondos se siguen cobrando y lo que no se hace es darle el destino original que se plantea en las distintas, los distintos articulados, ¿no? Esto pasa algo similar, yo que vengo trabajando con el sector de radios comunitarias hace rato, hay un impuesto que se cobra en la publicidad, ¿sí? Que recauda el propio ENACOM y que tiene que ver con los FOMECA, los fondos concursables para concursos de radios comunitarias, de radios barriales, y esos fondos se dejaron de otorgar. Se cobra el impuesto, porque no es que no se cobra, el impuesto se cobra y el Estado, como explica Pedro, lo redirige, dice, bueno, esto no se utilizó para lo que estaba especificado en la ley, entonces lo ponemos a disponibilidad para otras finalidades y en definitiva no lo usa para lo que la ley establece, quedando trunco miles de proyectos de gente que puede trabajar en medios de comunicación, en medios alternativos. Digo, para algo estaba creado todo eso y sin embargo, bueno, es acallar también, es una manera también de ponerle, digo, un cepo a la libertad de expresión a partir justamente de no aplicar determinados impuestos que se cobran, que se siguen cobrando y que en claro. definitiva no se aplican porque no crearon la autoridad, porque no hay autoridad que esté en ejercicio, porque todavía falta no sé qué. Entonces Te buscan ponen la... un montón de pequeños trámites que tenés que hacer y Claro, sumar y que en es principio estamos imposible, ¿no? hablando de que se incumple con la ley. ¿Sí? Cuando el presidente dice fuera de la ley, adentro de la ley Todo, todo, claro, fuera de la ley nada, claro. bueno, se está incumpliendo la ley todo el tiempo y se cobran impuestos que además los tienen en la mano ya cobrados y sin embargo no se utilizan para los destinos Y tampoco se que están informa en qué se fijados. están utilizando. Claro, y esto es No, el paso siguiente, ya directamente ir y tachar todo aquello que se estaba cobrando el impuesto. Bueno, en principio ya no existe más. Sí, después seguimos recaudando igual, Después por la leemos. duda. además, la medida, fijémonos que es un retroceso. La ley que hablábamos se sancionó en 2014 y estamos en 2025. En 2014 habíamos declarado derecho humano a las telecomunicaciones, Mm, a esto que estamos hablando. Hoy, 11 años después, volvemos para atrás, retrocedemos en la asignación de derechos y esto es libre mercado. Entre el año 2022 y el año 2023, el ENACOM, del cual nosotros como Asociación de Consumidores formamos parte de una comisión de usuarios que fue reconocida institucionalmente por el ENACOM, formamos parte de la entrega de 140.000 tablets a personas humildes. En ese momento el ENACOM nos pidió a cada entidad que reuniéramos 16 personas a las cuales se le iba a entregar una tablet en forma gratuita con la condición de que fueran personas de escasos recursos. En esta resolución que hace la disolución del fondo, el gobierno nacional dice que había un mal manejo, siempre dice lo mismo, que había un mal manejo, que había irregularidades, etcétera, etcétera. Nosotros podemos dar fe de que para entregar esas tablets, esas 140.000 tablets a personas humildes, tuvimos la obligatoriedad razonable de presentar un listado y el ENACOM en un acto público le entregó a cada una de esas personas la tablet que había solicitado. No nos utilizó a nosotros como medio para repartir, para que pudiéramos engañar al ENACOM y entregarle las tablets a quien no le correspondía. Por lo tanto, el manejo fue absolutamente transparente y estas 140.000 tablets llegaron a aquellas personas que lo necesitaban. Adolescentes, jóvenes, jubilados, que no podían acceder a comprar una tablet y que el ENACOM, con los fondos del Servicio Universal, le entregó esta tablet. Por lo tanto, es lamentable que esto pase, pero entendemos, y volvemos a decir lo mismo, a exhortar a que la gente que nos escucha tenga en cuenta estas cuestiones que parece que no son de la vida cotidiana, pero que en definitiva sí lo son.
porque esta falta de apoyo del Estado Nacional a las cooperativas, a las pymes, a las radios comunitarias, hoy ha desaparecido. Tal cual. Bueno, Pedro, quedó planteado, podemos estar Clarísimo. toda la mañana contando cuántas otras cosas se dejaron de hacer. En este caso, bueno, es también una decisión que bueno, será sometida al escrutinio, digo, con las próximas elecciones. La gente tiene que visualizar qué es lo que pasó, qué es Sí, lo que hacer se un dejó de hacer. balance. Y bueno, algunos consideran que esto es justo, que es necesario, que está bien, que sea así, que donde hay acumulación de seres humanos se tiene que pagar y es ahí donde se brinda el servicio y el que vive alejado que se joda y que de última que se mude más cerca, Hubiera ¿no? elegido, es esta Claro, la misma lógica, hubiera elegido otro lugar donde vivir, ¿no? claro, claro, sí. Lo lamentable es que estas medidas que toma el gobierno nacional hacen que hoy un jubilado, para tener internet en su casa y tener televisión por cable, esté pagando prácticamente de una jubilación mínima, prácticamente el 20% de esa jubilación se Tremendo. tiene que destinar a pagar esos tres servicios. Si no, no los tiene. Y Claro. esto tiene que ver con estas medidas, con esta decisión que toma el gobierno nacional. Gracias, Pedro. Gracias. Que Un tengas buena abrazo, gracias semana. a ustedes Chao. Un por abrazo, la posibilidad de difundir estas noticias o esta información que no va a aparecer en los grandes canales Y no, que todos consumimos, abrimos ¿no? el televisor para escuchar. Muchas Imaginamos por gracias. qué. Chao. Un abrazo. Gracias. Ahí pasaba Pedro Bucetti, titular de Deuco Defensa de Usuarios y Consumidores. Esto lo van a tener colgado en nuestro canal de YouTube, Radio Universidad 891, para cuando tengan que hacer un balance, ¿no? Antes